relativamente nuevo dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia del derecho. Aparecen por primera vez en el artículo 68 en la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente en el artículo 1 dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Surgen por una cuestión muy negativa, como fueron las guerras mundiales, el exterminio de millones de personas, como una necesidad de la comunidad internacional precisamente de esclarecer, de establecer criterios de moralidad para toda la humanidad. La historia de los derechos humanos se funda en la historia misma del derecho, desde la aparición del derecho romano hasta nuestros días, y han sido el fruto de la reflexión de debates sobre, por ejemplo, la pobreza, la esclavitud, la legitimidad de las monarquías y de aquellos que ostentan el poder. Han sido el fruto precisamente de una necesidad que han tenido los seres humanos de proveer un mínimo de moralidad, un mínimo de ética a todas las naciones, a todas las comunidades, podríamos decir incluso a la comunidad internacional, de derechos que son inherentes a la persona, independientemente de su condición social, independientemente de su lugar de origen, independientemente de su género, de su sexo, de su religión. Todos los seres humanos precisamente gozan de estos derechos. ¿A todo derecho le corresponde un deber? Bentham cree que sí. Él dice que a toda obligación le corresponde correlacionalmente un derecho, y surge también entonces la teoría de la correlación, que enuncia lo mismo: a cada obligación le corresponde proporcionalmente un derecho. Esto nos abre el debate posteriormente a pensar si todo derecho, toda acción que es permitida dentro precisamente de un marco de legalidad, de un marco jurídico, es moralmente aceptable. Existen también diversas teorías acerca de lo que es un derecho. Me parece que la teoría de la elección de Hart es la que más asemeja a la noción de los derechos humanos. Él dice que todo hombre tiene el derecho moral de ser libre. La libertad es una condición inherente a la persona, no ha sido otorgada por ningún otro hombre, no ha sido conferida por ninguna sociedad, y en ese sentido podríamos entender, a partir de la libertad, todos los demás derechos que la persona posee por el hecho simple de ser una persona, de ser un ser humano. Los derechos humanos son derechos morales, sí, en cuanto que tengan un marco jurídico de legalidad que los respalde, sí, en cuanto que sus fundamentos, sus principios sean morales, y sí, también porque los derechos humanos podríamos entenderlos que entran dentro del ámbito del derecho moralizado. Los derechos humanos encuentran su fundamento en la historia misma de la humanidad. La historia nos ha gritado que necesitamos de principios morales que rijan a las sociedades, porque necesitamos de principios éticos universales que defiendan, que propugnan por la dignidad de la persona humana, porque necesitamos, al menos racionalmente, un fundamento como el kantiano: tratar a la persona, a todas las personas, siempre como fines y nunca como medios. Es necesaria y sigue siendo necesaria la noción de los derechos humanos. En primer lugar, porque siguen defendiendo la dignidad de la persona humana, no dependiendo de su condición social, política, religiosa, de sexo, de raza, de género. Y porque enmarcan a la comunidad internacional en un marco jurídico moral, proporciona principios morales y éticos para toda la comunidad internacional, para el sano desarrollo de la humanidad. Los derechos humanos existen en México, al menos legalmente. Existen situaciones y experiencias que nos dicen que se ha atentado contra la dignidad humana, contra la dignidad de estos derechos humanos precisamente. Es tarea de todos nosotros el seguir fomentando y seguir difundiendo el respeto a estos derechos, donde no se peleen, donde no se lleguen a ellos por medio de la fuerza, sino donde se vivan plenamente.